Donc il s'ajoute aux autres 4 prisonniers qui ont été déjà embarqués antérieurement. Alors, ils se retrouvent dans une situation difficile du point de vue santé, avec une perte en moyenne de 20 kilos et avec des séquelles déjà qui commencent à se manifester. Concernant les initiatives qui ont été enclenchées par des institutions, surtout au niveau du gouvernement, et il y a eu 2 tables de négociation qui n'ont rien donné. La dernière, ça a été faite le dimanche soir et une autre hier lundi. Il n'y a pas eu de résultats concrets, simplement l'évêque qui faisait des médiateurs s'est retiré, mais il a annoncé après qu'il reprenait pour essayer de faciliter le dialogue encore. Le dialogue direct n'a rien donné non plus. Il faut dire que le gouvernement reste inflexible concernant les demandes. Le gouvernement n'accepte pas la modification de la loi antiterroriste concernant la tipification des délits d'incendie terroriste. Cette réforme n'a pas été acceptée. L'autre, les témoins cachés, c'est-à-dire l'interdiction qui demande les grévistes, c'est la suppression des témoins cachés occultes dans les procès de la loi antiterroriste. Le problème, c'est que ça a duré, c'était une très longue session et ça a duré très longtemps parce qu'il y a eu 3 fois de votations à égalité entre les parlementaires opposés à la réforme ou pas. Alors, ça n'a rien donné, et puisqu'il n'y a pas eu d'accord, ça passe à une commission mixte du Sénat encore. Donc, ça continue à traîner. Mi pueblo mapuche está allá en Temuco, está en Concepción, en todos los lugares donde están sufriendo. Cuando vean esta foto de ustedes aquí, van a estar muy felices porque de aquí de esta plaza, Salvador Allende, enviamos energía. Agradezco a nuestros hermanos latinos que una vez más estamos en la lucha, porque como nuestros antepasados lo dijeron, Simón Bolívar, somos una sola América, tenemos todos sangre indígena y todos tenemos una misma fuerza, una misma energía. Y esa energía, de buen, la enviamos a nuestros hermanos mapuches. Quiero decirles que en esta lucha, en este combate que estamos dando por la justicia, para que los mapuches sean respetados, cada uno de ustedes tiene un papel que jugar. Aquí no hay gente más importante que otra. Cada uno de ustedes puede enviar información. Cada uno de ustedes puede hablarle a su vecino, a su amigo, para que de esta manera rompamos este centro infame de exigencias que quieren imponer. Y es por esta razón que voy a leer un poema que una compañera hizo en forma anónima, pero que representa y de alguna manera refleja su pensamiento para enviar a los mapuches allá. Está dedicado a Lautaro, que fue el principal jefe de los mapuches. Lautaro, tierra roja y caliente, de sus entrañas surgen chispitas de fuego ardiente. Dame el secreto de tus tesoros, oh tierra, dame el jugo de tus frutos deliciosos. Dame el pan, dame el agua, dame la delicia de tus frutos prohibidos, dame la sabiduría de los antepasados. Yo te daré simplemente la imagen lejana que surge entre la niebla, la imagen de aquel hombre joven que cabalga majestuoso con una flecha en su mano y una estrella en su frente. Lautaro era su nombre y Coraje su apellido. Él venía espléndido en su caballo de plata. Y de pronto, oh tierra dulce, surge un ruido terrible, una bala de fuego para el reloj de la historia. Su cuerpo está en el suelo. Después se levanta en una gota de agua y en una nube para retornar a danzar con sus antepasados. ¡Marri, marri! ¡Marri, chihuahua! ¡Marri, chihuahua!
deseamos en este momento recibir una delegación de compañeros de Bolivia, una delegación de compañeros de Perú, una delegación de compañeros de diferentes países latinoamericanos que nos están apoyando, la huelga de los 34 compañeros mapuches, y eso queremos darle bienvenida y estamos muy emocionados que lleguen compañeros de Latinoamérica a esta plaza que se llama Salvador Allende, muerto